Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Zona Certificada. Y bueno, Mario, Memo, el día de hoy tenemos un invitado muy especial porque vamos a platicar qué es lo que estuvo ocurriendo en torno también de la economía, tanto en el sector manufacturero como no manufacturero por parte del IMEF. Y pues bueno, el día de hoy tenemos nuestro invitado especial. Efectivamente, pues decirles solamente que siempre es importante conocer cómo va la frialdad de los números. Y para ello, pues tenemos los indicadores del IMEF por parte de Alejandro Sandoval Murillo, presidente del IMEF Ciudad Juárez. Nuestro invitado, Guillermo. Por supuesto, Alejandro, siempre un gusto que estés con nosotros aquí en Zona Certificada y ya lo hemos platicado en los últimos meses, continúa esta tendencia, si no es a la baja, más bien en un estancamiento. Este pasado mes de julio, ¿qué arrojan los números que podemos intuir? Primero que nada, muchas gracias por la invitación a los tres. Y bueno, el indicador general, o bueno, el conjunto manufacturero y no manufacturero, ambos se recuperan, pero todavía no pasan del umbral. Entonces, por principio, podemos ver, y ahorita veremos los gráficos en la pantalla, un escenario de recuperación paulatino o moderado, vamos diciendo, y en donde, por ejemplo, es fuerte la recuperación del manufacturero desde 47.9 a 49.4, o sea, son 1.5 unidades hacia el alza, y se recupera también el no manufacturero prácticamente los 50 unidades. Esa es una recuperación menor porque no estaba tan lejos, pero bueno, el medio del asunto es que hay una recuperación. Ahora bien, en el gráfico podemos destacar, cuando hablamos de tendencia ciclo, que la tendencia del no manufacturero se estanca, porque en realidad cuando aglomeras 4 meses en promedio, pues no tienes un movimiento tan fuerte. Lo veremos en los siguientes meses esa recuperación, sobre todo si sigue hacia el alza el escenario del resultado. Y esto es julio, como bien dices, Memo, lo que quiere decir que es el primer mes del segundo semestre y luego viniendo de un semestre inicial errático, ¿no? Donde primer trimestre, primeros 3 meses fueron negativos, trimestralmente el cálculo. El segundo trimestre fue muy positivo, también trimestralmente el cálculo. Y entonces, bueno, eso no provoca propiamente un cero de estancamiento absoluto, pero sí más cerca del cero que en una posición de crecimiento, ¿no? Eso es lo que se puede decir del primer semestre. Habrá que ver estos resultados del segundo trimestre porque fue un dato adelantado de INEGI, falta el dato final que nos lo dan a finales de agosto, pero hablaría de un escenario de posible recuperación que entendemos, también el de julio, tenemos que leerlo de esa forma, va acompañado del Mundial como una primicia, ¿no? Que también sabemos, en términos de turismo no llegó la gente que se esperaba que iba a llegar, en términos de derrama económica sí hubo algo de una creciente derrama económica generalizada, pero no focalizada. Por ejemplo, la ANTAD no reporta un escenario de crecimiento sólido. Al contrario, hay decrecimiento en tiendas ANTAD, pero en otro tipo de tiendas no ANTAD sí hay una perspectiva de crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en esencia la parte de servicios y comercio puede tener un buen catalizador entre junio y julio. Habrá que confirmar los datos en las siguientes semanas que veamos números. 2, la manufactura por su lado, que trae la parte del indicador manufacturero propiamente, tiene una recuperación que podemos entender en el indicador IMEF vinculada a la movilidad positiva y continua de las exportaciones. México sigue siendo un exportador top hacia Estados Unidos fundamentalmente, con todo y la incertidumbre del contexto del tratado. Yo creo que esto nos hace ver claramente que la incertidumbre del contexto del tratado es una incertidumbre largoplacista y no debería ser una inmediata al día de hoy, ¿no? En todo caso, podemos leer la caída en el empleo manufacturero por otro tipo de guiones. Y el otro día lo decía Erika Don Juan en una conferencia que tuve oportunidad de escucharla, como más en un cambio estructural, en donde, por ejemplo, la automatización está provocando que algunas plantas sigan generando exportaciones, sigan generando actividad económica, pero pues sea propiamente limitada a el número de empleados que contratan, porque pues cada día hay más automatización, ¿no? Y eso tiende a una obviedad. Por lo que tenemos que trabajar en nuestro talento, en nuestra generación de talento local para poder aspirar a puestos de trabajo más altos y no masivos en la mano de obra, ¿no? Así es. En este tema, en el último que comentas, Alejandro, por ejemplo, le hemos platicado muchísimo en las últimas semanas. Aquí en México, ¿cuándo crees que ya podríamos ver una dificultad con el tipo de carreras o de las personas que ya no están teniendo estas oportunidades laborales porque se necesita otro tipo de mano de obra o de talento? Es algo que viene ocurriendo, ¿no? A mí me tocó trabajar para la Autónoma de Ciudad Juárez en una licitación, en un concurso que se hizo de una investigación de mercado.
Y dentro de los resultados generalizados podemos decir que ya desde 2014 que hice ese estudio, o sea, hace 12 años, hablaba propiamente el mercado de que requería otras herramientas de las que traían los estudiantes egresados. Okay. Y dentro de ellas estaba el inglés, ciertos temas de habilidades blandas. Y también yo leía entre líneas una interpretación errática del mercado de lo que es un egresado universitario. Una persona con una licenciatura tiene ciertas peculiaridades de conocimientos que no necesariamente son bien apreciados por el mercado local en cierta instancia. Y eso también es un error de la universidad, de enfocarse a ciertas carreras que no necesariamente se van a asimilar por el mercado, aunque sean necesarias para el desarrollo humano y demás, claro, pero quizá no en la cantidad. Y luego dos, en herramientas. Hay cosas incluso que son hasta estridentes, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en algunas carreras en la universidad los educaban con los softwares más avanzados que había en el mercado en el momento, pero cuando salían a trabajar se topaban con que las empresas no tenían los softwares más avanzados, tenían ediciones previas por su capacidad financiera. Y entonces tenían que reaprender en un círculo de aprendizaje pues a usar esos softwares más ligeros en términos de versiones, ¿no? Entonces, a donde voy es algo que ya viene pasando desde hace mucho tiempo. Y el tema de la adaptabilidad creo que tiene mucho sentido con proyectos como el de Conredes, que es un proyecto local que promueven varios organismos empresariales y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y creo que lo hacen con otras escuelas, de fusionar ciertos temas de prácticas profesionales. Bueno, incluso derivado de esa investigación se empezó a imponer en la Autónoma de Ciudad Juárez las prácticas profesionales generalizadas, pero todavía falta un esfuerzo importante porque los mercados comprendan bien a bien qué es lo que hace un profesionista y de qué utilidad le tienen. Hoy en día, por ejemplo, se discute mucho de que la inteligencia artificial nos va a sustituir. Claro. Bueno, creo que no va a ser así, pero ciertamente ciertas habilidades básicas lo serán. Hace 50 años, un contador era contratado para hacer cuentas a mano, básicamente. Hoy en día, las cuentas las hace una computadora y un software especializado de contabilidad. El día de mañana seguramente otras evoluciones la haga la inteligencia artificial, pero el contador está ahí para tomar decisiones. Y ese es el tema de enfoque que tendríamos que ver de las empresas locales también para entender la adaptación de esos universitarios a nuestras empresas, ¿no? Sí, claro. Sí, Alejandro, y ahora que avisorando un poquito lo que viene adelante, ya no son 100 días siquiera, son 3 meses para que vengan las elecciones intermedias. Y ahora, pues con todo lo que ha sucedido con el segundo mandato de Trump, cambios, aranceles, imposiciones, problemáticas, guerras, ¿cómo puedes avisorar ahora que viene esta situación? Las elecciones intermedias, faltan 3 meses. Sí, yo entiendo bien el panorama y la fecha de como un umbral en donde incluso se puedan tomar decisiones a partir de ese umbral de fecha, ¿no? No soy politólogo, entonces yo no sé si en efecto esté habiendo perspectivas de consecuencias negativas con respecto a su gestión. La elección no es presidencial, es legislativa, y en todo caso el estadounidense tiende a, no es un hecho, tener más cultura democrática, entendiendo una perspectiva más focalizada y local de sus legisladores. O sea, sí entiendo que en términos generales el estadounidense sí reconoce quién es su legislador, nosotros no tanto en México, comparativamente, ¿no? Entonces, quizá haya escenarios en donde se sostenga una posición electoral determinada, independiente del partido, más allá del presidente y el juicio que se haga sobre su gestión. Ese es un tema. El otro tema es la inacción que pueda provocarse de tener un partido completamente opositor y que ya no le apruebe absolutamente nada y al contrario se ponga a presionarlo en otros tópicos políticos, y eso trae otras consecuencias, porque Estados Unidos, recordemos que está altamente endeudado y tiene una política fiscal aprobada por el Congreso sumamente flexible o disminuida en términos de pago de impuestos. Entonces quiere decir que el apretamiento fiscal va a ir creciendo, y un país que entre en una inacción económica puede ser mucho más riesgoso que una política pública negligente en un momento dado, que podamos opinarla así, ¿no? Esto no quiere decir que respalde yo una posición política, claro, ni a la del presidente Trump, pero lo que quiero decir es, mis lecturas en la perspectiva económica, realmente creo que no deben, mi recomendación es no leerlas alrededor del proceso electoral. O sea, va a haber una consecuencia con ese proceso electoral de cualquier tipo, pero hay muchos más tópicos en el entorno. Por ejemplo, de aquí entonces, muy probablemente empecemos a ver convergencias inflacionarias importantes en la Unión Americana y aquí. Ya lo dijo Kevin Warsh la semana pasada con su decisión de la Reserva Federal, y una serie de aspectos bastante serios
que destacan a partir de su conferencia de prensa, de las decisiones de la Fed en ciertas posiciones de comunicación y de la interpretación de los mercados. Igual en el caso mexicano, tenemos impactos inflacionarios esperados próximos, porque la inflación ha bajado de manera interesante, pero también a la vez riesgosa, que implica la posibilidad de retrocesos en los procesos inflacionarios. Entonces, más bien yo vería dato por dato cómo vienen aconteciendo las cosas más allá del hito específico del proceso electoral o de incluso pensar que de eso se depende una decisión. Creo que las decisiones deben de depender del contexto de mercado que tenemos más que propiamente de una posición electoral, ¿no? Bueno, por supuesto, Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, un comentario muy acertado y bueno, nos quedamos con estos datos de los indicadores manufactureros y no manufactureros. Ya te esperamos cuando termine el mes de agosto para ver si continuamos con esta tendencia positiva. Esperemos que así sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, a continuación vamos a una pausa, regresamos. Desde luego.